Buenas noches, estamos aquí nuevamente con esta serie de mensajes que hemos denominado el pan, el vino y la ofrenda en el día 1 de la semana o en el primer día de la semana. Hablando de esto, por supuesto que para comenzar tengo que decir que no es una cuestión de una ley, es decir, tiene que ser así, porque hay ocasiones en que no se puede, o los hermanos no se pueden reunir en el día 1 de la semana y se pueden reunir cualquier día y partir el pan y compartir la copa. Eh, pero en esa reunión precisamente es cuando, en una de esas reuniones es cuando se puede decidir ofrendar para la causa que sea. O inclusive, como lo vamos a ver ahora, se puede ofrendar para las necesidades o se puede ofrendar también para encaminar a los que ministran. El tema es el abuso, ¿sí? Hay lugares donde se hacen 4, 5, 6 reuniones por semana y en cada reunión se ofrenda. En realidad eso es un abuso, porque lo que estoy tratando de demostrar es que Pablo había puesto un parámetro, es decir, había puesto una regla común para todas las congregaciones, precisamente para que no haya abusos. ¿Qué ha sucedido con el correr de los tiempos, con el correr de los años? Y se han producido abusos, principalmente a veces copiando o copiando otras cosas, copiando otras religiones, como por ejemplo gran parte de las cosas que se hacen entre los creyentes hoy o en la iglesia de Dios, es copia fiel del catolicismo romano. El tema de las jerarquías, el tema de la entrega de niños y ese tipo de cosas, muchas de esas cosas invalidan el mandamiento de Dios por causa de las tradiciones humanas. Lo que estoy tratando de hacer en este tiempo es derribar por medio de las escrituras eh, todo lo que tenga que ver con tradiciones humanas o con eh, mandamientos de hombre, mandamientos humanos, mandamientos que nunca Dios dejó establecidos. Y estábamos viendo en segunda a los Corintios capítulo 8 y capítulo 9, ¿qué estábamos viendo? La cuarta, ¿para qué ofrendar? ¿Para qué ofrendar? Bueno, aquí hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Eh, entonces quiero mostrarlo por medio de las escrituras para que nadie me diga absolutamente nada y si alguien se quiere enojar, que se enoje con Dios que dejó las escrituras o con el apóstol Pablo que fue el que transmitió la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué ofrendar? Bueno, tenemos como segundo punto, habíamos visto, la ofrenda para los santos en Jerusalén, es decir, ofrenda para las necesidades. ¿Para las necesidades de quién? De los hermanos, porque la Biblia nos habla de que primeramente o primero a los creyentes, primeramente tenemos que tener en cuenta la familia de la fe y luego el evangelio social hacia afuera. Si no hay necesidades dentro de la iglesia, si no hay necesidades o hermanos con necesidades, entonces ocupémonos de las personas de afuera que tengan necesidades. Porque Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Así que no es que se van a terminar. Cuando los gobiernos dicen pobreza cero, es una mentira, es un caballito de batalla para poder ganar elecciones, pero la pobreza nunca llegará a cero, porque mientras haya tanta desigualdad y justicia en el mundo, siempre habrá pobres, pobres y ricos muy ricos, y entonces siempre se va a ir perdiendo una clase media. Ese es el tema. Bien, segunda a los Corintios capítulo 8, íbamos viendo segunda a los Corintios capítulo 8 y habíamos quedado en el verso 15, donde expliqué precisamente
lo que dice Pablo, como está escrito. Pablo siempre se refiere a lo que está escrito, ¿bien? Nunca se refiere a ninguna tradición humana ni mandamientos de hombre, dice como está escrito. Entonces dice el verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tenía más y el que poco no tenía menos. Esto refiriéndose, él está tomando un pasaje del viejo pacto, de allí del capítulo 16 de Éxodo, cuando salían a recoger el maná. Entonces cada uno salía con una medida para toda la familia, o por persona y para toda la familia. Entonces dice, al que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó. ¿Eso qué es? Aplicándolo ahora al nuevo pacto y aplicándolo a la ofrenda. Cuando se aplica a la ofrenda, esto lo que Pablo va a demostrar es que hay un equilibrio. Dios produce un equilibrio entre aquellos que ofrendan y los que reciben la ofrenda. Si los que reciben la ofrenda la reciben por necesidad, por una necesidad, sea cual sea la necesidad, el que ofrendó no se va a quedar con menos, porque Dios ha prometido hacer un equilibrio. Entonces, el que ofrenda, y lo vamos a ver ahora un poco más adelante, es bendecido por Dios precisamente y es prosperado y le es añadido. Entonces, pero no es por eso que vamos a ofrendar para ser añadido, no, ofrendamos porque hay una necesidad sabiendo que Dios va a proveer. Entonces dice, el que recogió mucho no tenía más y el que recogió poco no tenía menos. Es decir, significa que Dios equilibró el asunto, ¿sí? Y hablando de la ofrenda va a pasar eso. Estábamos viendo allí como como algunas iglesias habían ofrendado a otras que no tenían. ¿Para qué? Para que en la próxima ocasión esa que tiene o esa que recupera pueda ofrendar a la que no tiene. Dice, verso 16, pero gracias a Dios que puso la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Recuerden quién es Tito, ¿sí? Tito es aquel que quedó en Creta, al cual Pablo le escribe la carta que tiene por título la carta de Pablo a Tito. Dice, pues no solo acogió bien el ruego, sino que teniendo él mayor solicitud, espontáneamente fue a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se extiende por todas las iglesias. No conocemos el nombre del hermano que va a acompañar a Tito, pero sí vemos que hay dos hermanos que se van a ocupar de esta tarea. Dice, y no solo esto, sino que también fue nombrado a mano alzada por las iglesias como nuestro compañero de viaje con esta gracia. Fíjense cómo Pablo llama a la ofrenda para los santos, le llama gracia a esta gracia. Y dice, fue nombrado a mano alzada. Esta palabra mano alzada también se encuentra en el capítulo 14 de Hechos, cuando los apóstoles les nombraron ancianos a mano alzada, es decir, por votación, ¿sí? Levantaban la mano y por votación se escogía a los ancianos y también se escogía a la persona que iba a ser encargada de cierta tarea. Entonces dice, fue nombrado a mano alzada por las iglesias. Es decir, acá no hay una cuestión de docracia. Es decir, la iglesia se convierte en una empresa familiar, en un círculo familiar, no, porque entonces toda la familia vive de la congregación, no. Acá es por elección, primeramente, es decir, aquellos que cuidan de los demás son escogidos precisamente y salen de la misma congregación porque la gente lo elige, porque la gente lo vota. Dice,
que es provista por nosotros para la gloria del Señor y para mostrar nuestra disposición. Previniendo esto, que nadie nos desacredite por esta generosa cantidad provista por nosotros, porque tenemos en mente las cosas honestas, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Fíjense con qué cuidado está tratando el tema de las ofrendas Pablo. Dice, y enviamos con ellos a nuestro hermano, es decir, aquel que habían escogido, a mano alzada, al cual muchas veces probamos en muchas cosas que es diligente, cosa que es necesaria dentro de la iglesia del Señor para el pueblo que se dice cristiano, que se dice evangélico, ser diligente, ¿sí? No negligente, sino diligente. Dice, y ahora más diligente que nunca por la mucha confianza en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, gloria de Cristo. Por tanto, mostrad en presencia de las iglesias la evidencia de vuestro amor y el motivo de vuestra jactancia respecto a vosotros. Porque, y acá entro en el capítulo 9, porque en cuanto al servicio o diaconía para los santos, fíjense cómo viene tocando 2 Corintios capítulo 8 y 9 el servicio para los santos. O sea que acá yo estoy tocando y viendo desde el capítulo 16, verso 1 de Primera a los Corintios, estoy viendo todo lo que tiene que ver con la ofrenda para los santos, es decir, para la necesidad de los santos. Es decir, porque en cuanto al servicio para los santos, es por demás que os escriba, pues conozco vuestra disposición. Acá le está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Recuerden que los macedonios fueron aquellos que de su pobreza, extrajeron una riqueza de generosidad. Recuerdan que lo leímos anteriormente. Dice, porque Acaya se ha preparado desde el año pasado, esta es otra provincia, Macedonia, Acaya, se ha preparado desde el año pasado y vuestro ejemplo estimuló a la mayoría. Sin embargo, he enviado a los hermanos para que nuestro elogio acerca de vosotros no quede vacío en este caso. ¿Para qué? Como os decía, estéis preparados. No sea que si van conmigo algunos de Macedonia, fíjense ustedes, estén preparados, dice, estéis preparados, no sea que si van algunos de Macedonia y os hayan desprevenidos, fíjense cómo Pablo se va anticipando para que no agarrarlos desprevenidos, ¿sí? Y os hayan desprevenidos, nosotros seamos avergonzados, entre paréntesis, por no decir vosotros, por esta confianza. Tuve por necesario, pues, exhortar a los hermanos, es decir, animar. Exhortar no es retar, es animar a poner por obra lo que ya han aprendido o escuchado. Exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa, prometida hace mucho tiempo, a fin que esté preparada como bendición y no como exigencia. Ahora entramos en otro tema. Yo siempre he dicho que las bendiciones son eternas y las añadiduras son temporales. Es decir, todo lo que tiene que ver todo lo que sirve para andar en esta tierra, sea la casa, el auto, el dinero, todo ese tipo de cosas, son añadiduras, no son bendiciones. Pero Pablo llama a la ofrenda,
que hacen estos hermanos le llama bendición. Dice, a fin de que esté preparada como bendición, que alguien está bendiciendo a otro por medio de la ofrenda y no como exigencia. Pablo prepara el camino para que no se sientan exigidos, no se sientan molestos porque se les está mandando, sino para que puedan ver la bendición que es el ser generoso en la ofrenda. Dice, pero esto digo, y acá entra en una ley que es inexorable, que no se puede quebrar, que es la ley de la siembra y la cosecha. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Va a cosechar también escasamente. El que siembra en bendiciones, cosechará también en bendiciones. Es decir, el que siembra para asistir o el que siembra para una necesidad en el pueblo de Dios, para una necesidad entre los santos, o como vamos a ver, para asistir a alguien que viene ministrando o que ha sido invitado para ministrar en la congregación, o que viene de paso para hacer una tarea dentro de la obra, entonces dice, el que siembra en bendiciones cosechará también bendiciones, porque el que siembra en el reino cosecha del reino. Esa es la cuestión. Y todo lo que tiene que ver con el reino, cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, en ese ámbito, en el ámbito del reino, todo es bendición, ¿sí? No tiene nada que ver con lo secular, con secularizar las cosas, sino que todo lo que tiene que ver con el reino tiene que ver con bendición. Entonces, vemos, y el que siembra en bendiciones cosechará también en bendiciones, en la tierra de bendiciones. ¿Y la tierra de bendiciones dónde es? En el reino de Dios, ¿sí? Bien. Cada uno dé como se propuso en su corazón. Cada uno dé. Por eso Pablo viene diciendo no por exigencias, sino que cada uno dé como se propuso en su corazón. Fíjense, en su corazón no significa que haya tenido que consultar con este, con el otro, con aquel, ni que le exigieron, ni que le dijeron. No, consultó con Dios y propuso en su corazón. Al consultar con Dios, Dios pone en el corazón la cantidad y la persona dice, Dios ama al dador alegre. ¿A qué dador? ¿Quién es el dador alegre? Aquel que oró, pidió dirección a Dios, no fue obligado a sembrar nada, no fue obligado a sembrar nada porque nadie lo obligó, sino que lo que se propuso en su corazón, y si tiene familia, lo consultó con la familia, con el esposo, con la esposa, y estuvieron de acuerdo, Dios ama al dador alegre, el que da con alegría, ¿sí? Ni con tristeza, ni por obligación, ¿sí? Dios ama al dador alegre. Este versículo es el caballito de batalla de todos los que quieren manipular a las personas con respecto a los diezmos, las ofrendas, las primicias, los pactos y todo ese tipo de cosas. Entonces se la manipula a la persona diciendo que Dios ama al dador alegre, no dé con tristeza, no dé por obligación. Digamos, si te ponen un límite y te dicen, tenés que diezmar todos los meses, ¿sí? El diezmar es el 10%. Bien, diezmar es el 10%. Pregunto, ¿no hay una obligación allí? Pregunto, ¿no hay algo establecido allí? ¿No hay alguien que te está estableciendo una cantidad? Sí, entonces vos todos los meses tenés que aportar el 10%. Ahora, el tema de la ofrenda es una siembra y cosecha. Vos sembrás y cosechás. Sembrás mucho, cosechás mucho. Esa es la cuestión de la siembra y la cosecha. Sembrás ahora y cosechás en el futuro. Cosechás más abundantemente porque siempre, si vos vas a sembrar una semilla de tomate, no vas a cosechar un tomate, vas a cosechar varios tomates de una planta. Entonces siempre la cosecha es mayor que la siembra. Eso es una cuestión inexorable, lógica de la siembra y la cosecha. Bien, dice, y poderoso es Dios, y acá apela al poder de Dios. Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todo tiempo, siempre, todo lo necesario en todo, abundéis para toda obra buena. La gracia hace que vos abundes en toda obra buena. Cuando el corazón es generoso, la gracia hace que vos abundes en toda obra buena. Dice, abundéis en toda obra buena. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, porque Dios es justo y su justicia permanece para siempre. Así que siempre Dios va a dar a cada uno conforme a su obra, porque Dios no se equivoca en su justicia. Entonces a cada uno va a dar conforme a su obra, conforme a lo que hace, conforme a lo que tiene, conforme a la generosidad que tenga, conforme a la tacañería que tenga, conforme a la avaricia que tenga. Así es como Dios le va a pagar a cada uno. Su justicia permanece para siempre. Dice, y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Es decir, si alguien viene sembrando, por ejemplo, si alguien viene sembrando la palabra de Dios y alguien siembra en ese que viene sembrando la palabra de Dios, fíjense ustedes, y el que provee semilla al que siembra, el que viene sembrando la palabra de Dios, necesita seguir sembrando la palabra de Dios. Entonces el que le provee semilla al que está sembrando, no solo le está proveyendo la semilla, sino también le está proveyendo el pan, porque la semilla se va a convertir en pan. La semilla de trigo, a la larga, después de un proceso, se convierte en pan. Dice, y también proveerá pan para alimento, y multiplicará vuestra semilla, y hará crecer los frutos de vuestra justicia, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad. Pablo está hablando de generosidad, está hablando de ofrenda y está hablando de generosidad. Ahora, veamos. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien recibe la asistencia, la colaboración, la ayuda, la ofrenda de alguien? Produce en aquel que la recibe acciones de gracias a Dios. ¿Saben cuál es el problema de la manipulación del evangelio de la prosperidad? Es que hay uno que le saca la plata al otro, le saca el dinero al otro, se lo saca. Entonces, ese que fue despojado, cree que está bien haber sido despojado de esa forma. Y el que lo despojó no está dando acciones de gracias, porque en realidad lo que está haciendo es manipular a la persona, y un manipulador jamás va a dar gracias a Dios. Sin embargo, si alguien recibe una asistencia, una ayuda, una ofrenda de las personas en el tiempo de necesidad o porque viene colaborando en la obra, esa persona lo primero que dice es: gracias Dios por mis hermanos. Gracias Señor por mis hermanos. Y eso produce acciones de gracias delante de Dios, y lo que hace es alegrar el corazón de Dios, porque precisamente la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en todas las cosas. Pues, por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Y en la oración de ellos por vosotros, miren, y en la oración de ellos, porque ellos están orando, los santos que reciben la asistencia de los hermanos de Acaya, de Macedonia y de las iglesias, de las distintas iglesias, están orando por esas iglesias que les enviaron la ayuda, ¿sí? Como cualquier persona que recibe, que está recibiendo, la persona que está en necesidad, ora
porque está en necesidad. Cuando recibe la ayuda o recibe la asistencia, ora para dar gloria a Dios, para dar gracias a Dios por aquel que lo asistió. Entonces, de esa forma, siempre hay oración. Siempre está la oración de por medio. Porque el que depende de Dios, todo el que depende de Dios, ora. Ora porque necesita y ora porque le fue provista la necesidad. ¿Bien? Dice, y en la oración de ellos, por vosotros, por amaros a causa de la sobreabundante gracia de Dios derramada en vosotros, gracias a Dios por su regalo inefable. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué regalo inefable está hablando? Claro, podemos espiritualizarlo y decir, el regalo inefable es Cristo. Pero acá, en capítulo 8, capítulo 9, está hablando de la ofrenda, de la generosidad de los hermanos de las provincias para ayudar a los santos en Jerusalén, para enviarles dinero. Y por medio de los hermanos que se dispusieron para llevar la ofrenda. ¡Qué grandioso! ¡Qué maravilloso que es esto! Bien, ahí tenemos, entonces, segunda a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Entonces, comenzamos en el capítulo 16, verso 1 y 3, hablando de la ofrenda para los santos en Jerusalén. Capítulo 16, 1 al 3 de Primera a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9, estuvimos viendo. Ahora vamos al final de esto. Romanos, capítulo 15, 25 al 26. Recuerden que las cartas de Pablo fueron escritas en un orden, entonces cuando nosotros vamos leyendo nos damos cuenta del orden en que fue escrita. Entonces tenemos Primera de Corintios, primero escrita Primera de Corintios, después Segunda a los Corintios y después la carta a los Romanos. Entonces en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versos 25 y 26, dice así. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Porque Macedonia y Acaya, las dos provincias, Macedonia y Acaya, de la cual recién estuvimos leyendo, estuvimos viendo en la enseñanza anterior y en la enseñanza de hoy, estuvimos viendo que Macedonia y Acaya decidieron hacer una contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén. ¿Bien? ¿Vieron ustedes entonces? ¿Para qué ofrendar? Acá tenemos un caso. Ofrenda para los santos en necesidad. Ofrenda para los santos en necesidad. Entonces, cuando las personas se reúnen a partir el pan, a compartir la copa, se toma la decisión siempre de ofrendar. ¿Para qué? Para la necesidad de alguno de los santos dentro de la congregación o quizás de otra congregación. ¿Sí? Está bien, porque esa es la idea. Y si fuera necesario ayudar o asistir a alguna persona, también. Nosotros en nuestra congregación, en esta congregación, en Manantiales de Piedad, hemos asistido más de una vez, y le puedo decir muchas veces, a personas que ni siquiera tenían que ver con el Evangelio, pero que tuvieron contacto con el Evangelio por causa de la ayuda. Hemos recibido gente aquí en el salón de Manantiales de Piedad, porque no tenemos las comodidades en nuestra casa, ni tenemos otra casa, pero hemos asistido a personas que ni la intendencia, ni la municipalidad de esta ciudad, o de este partido de Punta Indio, ni las congregaciones de este partido de Punta Indio quisieron recibir y teniendo mejores comodidades. Dicho sea de paso. Teniendo muchas comodidades, no los quisieron recibir. Nosotros, con la poca comodidad que tenemos, dimos lo mejor que teníamos, y esto no es alardear. Estoy diciendo una verdad, estoy hablando una verdad. Esto fue así. Muchas veces hemos asistido a personas y ojalá que esto sirva como un ejemplo para que las congregaciones entiendan. Aquellos que dicen ser iglesia de Dios, las congregaciones tienen que asistir, tienen que ayudar, no solo llevándole el alimento afuera, sino ser hospitalarios. Una de las cosas que vamos a ver ahora es que
el creyente debe ser hospitalario, ¿sí? Por supuesto que no estoy hablando de meter a cualquiera en casa, pero debe ser hospitalario en tanto que se puede, ¿sí? Bien. El punto número 3 que quiero ver. ¿Para qué ofrendar? Para encaminar a los que ministran. Para encaminar a los que ministran. Miren, vamos otra vez a primera a los Corintios, capítulo 16, versos 5 al 12. Ya leímos la primera parte, ¿para qué era la ofrenda? ¿Sí? Primera a los Corintios 16, versos 5 al 12. Dice así. 16. Mire. Y cuando pase por Macedonia, iré a vosotros, pues es necesario que pase por Macedonia. Y quizá me quedaré con vosotros, o aún pasaré el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Primero, quiero decir esto. Si bien Pablo hacía tiendas y sus manos le servían para trabajar y para sostenerse y para sostener su ministerio, no siempre y no en todo lugar podía hacer tiendas o hacer carpas, tiendas de cuero, esas tiendas de campaña que usaban, por ejemplo, los ejércitos. Su oficio era hacer tiendas. Pero no siempre y no en todo lugar podía hacerlo. Lo hacía allí donde no quería hacer carga o porque la iglesia era nueva o porque él veía que la iglesia era muy inmadura, muy carnal. Entonces, para no ser tropiezo, se ponía a trabajar con sus manos, se sostenía y sostenía también a aquellos que estaban con él y de esa forma no comía el pan de balde, es decir, no se comía el pan de los demás, sino que se lo ganaba él mismo. Pero había ocasiones en que el viaje de él y la estadía había que pagarla. Es decir, su viaje tenía que ser pagado y su estadía alguien se tenía que hacer cargo. Y Pablo era el apóstol que había fundado todas las congregaciones, así que lo mínimo que podía hacer una congregación era sostenerlo mientras sostener el ministerio de Pablo, mientras Pablo los estaba ministrando a ellos. Dice, y cuando pase por Macedonia, iré a vosotros, es decir, a Acaya, ¿no? Pues es necesario que pase por Macedonia. Y quizá me quedaré con vosotros o aún pasaré el invierno. Largo tiempo iba a pasar Pablo, ¿no? Con ellos. Para que vosotros me encaminéis a donde vaya. Para que vosotros me encaminéis a donde vaya. ¿Qué les está diciendo? Les está anticipando. Muchachos, prepárense porque ustedes son los que me van a encaminar, me van a pagar el pasaje, me van a pagar el viaje. Ustedes me encamináis, ¿no? No les está diciendo, agárrenme de los hombros y empújenme y tírenme por el camino. No, les está diciendo encaminar, les está diciendo, los está preparando para decirles, muchachos, ustedes, hermanitos queridos, se van a hacer cargo de mi viaje, porque no quiero ahora veros de paso. Pues si el Señor lo permite, espero permanecer algún tiempo con vosotros. La idea de Pablo no era vivir de los hermanos, ni vivir a los hermanos. La idea de Pablo era ir y enseñarles, establecerlos, ayudarlos, guiarlos y mostrarles el Evangelio de la gracia. ¿Sí? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pentecostés era en otoño, era una fiesta de otoño, así que después de Pentecostés arrancaba de viaje por Macedonia, después en Acaya llegaba justo para el invierno. Dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz
pero muchos son los que se oponen. Cuando llegue Timoteo, recuerden quién era Timoteo, su hijo en la fe, es decir, había escuchado a Pablo y se lo llevó, y Timoteo trabajaba en el grupo apostólico de Pablo. Luego Timoteo queda en Éfeso pastoreando, cuidando de la iglesia y poniendo las cosas en orden. Dice, cuando llegue Timoteo, mirad que esté con vosotros sin recelo, porque trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Fíjense la confianza que Pablo tenía, cómo lo encamina a Timoteo y cómo les dice a los hermanos en Corinto que cuiden de él, sin recelo, es decir, sin estar mirándolo de costadito o diciendo, y viene a vivirnos. No, Señor. Dice, por tanto, nadie lo desprecie, al contrario, vuelve a usar la palabra encaminar. Dice, encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Filipenses, capítulo 4, 10 al 20. Filipenses. Esta carta a los hermanos en Filipos Filipo había iglesias en Frigia, Macedonia, Acaya, el Ponto, en todas esas partes, en Asia Menor, todas esas partes había iglesias, y Filipos era una de las congregaciones en esa zona. Miren, les dije Filipenses capítulo 4, 10 al 20. Y acá, por favor, vamos a ver qué es la ofrenda aquí. ¿Qué es la ofrenda aquí? 4:10. 10 al 20 les dije. En gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentí por mí. Significa que en algún momento se había apagado el interés que tenían por Pablo, pero ahora revive el interés que sentían por Pablo, el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo movido por la necesidad. Ya está aclarando, abriendo el paraguas antes que llueva, dijo alguien, ¿no? No lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Es decir, si Pablo tenía poco, se satisfacía con eso. Si no tenía nada, se satisfacía con eso. Y si tenía mucho, se satisfacía con eso. Dice, sé estar puesto en pobreza. Esto es otra cosa que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Que nosotros tenemos que aprender como creyentes, como cristianos. Sé estar puesto en pobreza, como también sé estar en abundancia. Toda persona que aprende que Dios puede ponerlo en pobreza o puede también darle abundancia, toda persona que aprende eso jamás va a manipular ninguna situación ni a ninguna persona para recibir lo que quiere. Nunca va a manipular ninguna situación ni a ninguna persona. Entonces dice, sé estar puesto en pobreza como también sé estar en abundancia, tanto para ser saciado como para tener hambre. Miren hasta qué punto Pablo pudo llegar. Tanto para estar en abundancia como para ser puesto. Fíjense ustedes que hay siempre la voz pasiva, ¿sí? Sé estar puesto, sé como para ser puesto en necesidad. En todo y por todo se me ha hecho
se me ha hecho, no he aprendido, se me ha hecho. En otras versiones dice he aprendido, no Señor, dice se me ha hecho aprender el secreto. Alguien le hizo aprender el secreto, ¿sí? Se me ha hecho aprender el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. No dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino todo lo puedo en el que me fortalece. ¿Quién es el que nos fortalece? El Espíritu Santo. Aún así, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Se nota, queridos hermanos, que en un momento Pablo estaba tan escaso que estaba afligido realmente. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros, los hermanos de Filipo, participaron con Pablo en el momento de su aflicción para ayudarlo, asistirlo. Dice, porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No que busco la dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Volvemos a la ofrenda don inefable. Siembra y cosecha. Toda persona que siembra puede esperar la cosecha. Toda persona que ofrenda puede esperar la cosecha. Pablo dice, no que busque la dádiva, es decir, no que busque la ofrenda en sí, lo que ustedes me dieron, sino que lo que busca es que abunde el fruto en la cuenta de los filipenses. Por eso les está diciendo esto. Ustedes sembraron, ustedes ofrendaron, me enviaron la ofrenda, me ayudaron en mi aflicción. Esto redunda en fruto para la cuenta de ustedes, suma para la cuenta de ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, todo ministro, toda persona que de pronto recibe una ofrenda, jamás busca o debe buscar la ofrenda de la persona, sino lo que debe buscar es que la persona, que a la persona le redunde en fruto para su cuenta. Es la cuestión del reino de los cielos. Nos interesan las personas, nos deben interesar las personas, aún en los momentos más críticos, ¿no? Dice, así lo he recibido todo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Es decir, Epafrodito es para Pablo. Epafrodito fue y le llevó la bolsa con la ofrenda a Pablo. Y Pablo lo recibe de su mano, dice, y miren cómo la llama a la ofrenda, cómo llama a la ofrenda que los filipenses le envían a Pablo en el momento justo. La llama olor fragante, sacrificio aceptable. Recuerden que muchas de las iglesias eran iglesias pobres, dice que aún algunas estaban en extrema pobreza. Sin embargo, asistían a Pablo. Dice, olor fragante, tres cosas, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¡Qué gloria! ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cómo puede ser que a veces no podamos comprender este tipo de cosas? Mi Dios, y aquí una preciosa promesa para poder hilvanarlo con lo que leímos en 2 Corintios 8, donde dice que a uno no le faltó, al que tenía más no le sobró y al que tenía menos no le faltó, sino que Dios siempre pone un equilibrio. Y todo lo que usa Dios en el reino, y queda en el reino, toda siembra y toda cosecha en el reino, siempre es Dios el que pone el equilibrio, el que hace el equilibrio.
Entonces dice, acá está la promesa, mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria. Como les dije, según su riqueza, ¿sí? Es decir, no que si tiene poco, da poco, o si tiene mucho, da un poco más. No, si tiene poco, da mucho, y si tiene mucho, da más. Porque así es Dios, su riqueza en gloria, su riqueza en gloria. Hasta allí estamos viendo otro aspecto de la ofrenda que es para encaminar a los que ministran. Y estoy hablando de personas que verdaderamente ministran. No estoy hablando de chantas, no estoy hablando de charlatanes, no estoy hablando de esos que van a las congregaciones y todo lo que hacen es un show. No, estoy hablando de que si alguien, esto es muy simple, si alguien viene a tu congregación y esa persona, de lo poco o mucho que tenía, porque hay personas que ministran con su sola presencia, aunque quizás no sean muy elocuentes, aunque quizás no tengan mucho conocimiento bíblico, pero ministran a las personas, las activan, las reactivan. Pero si una persona te enseñó, si una persona te mostró una verdad bíblica y con su ejemplo te predicó, entonces estás sembrando en buena tierra. Ahora, si es un charlatán que habló 2 horas o habló 1 hora y no entendiste nada o no aprendiste nada, es realmente es mala tierra. Más vale que se quede en su casa. Más vale que siga en su casa. Porque no, estamos mandados a sembrar. Estamos mandados a sembrar. Pero si alguien a nosotros nos siembra lo espiritual, ¿cuál sería el problema? Que nosotros sembremos lo material, dice Pablo. Pero ¿qué pasa si esos charlatanes que andan deambulando de una iglesia a la otra y diciendo que son esto, que son aquello, que son pastores, que son maestros, que son evangelistas, y uno no recibe nada? Son como el satélite, dan vuelta y nada. Entonces, ¿qué queda? Ofrendar o sembrar en ese tipo de persona. ¿Qué queda? No sirve para nada. Entonces, hay mucho chanta dando vuelta, mucho charlatán dando vuelta. Pero si un ministro que va a la congregación o es invitado a la congregación y ministra, enseña, ayuda, exhorta, consuela, edifica, entonces, bien, la tierra es buena a sembrar. Segunda a los Corintios capítulo 11. Vamos a ver, para ver cómo la ofrenda también encamina. Segunda a los Corintios 11. 11, 8 al 11. Dice, he despojado a otras iglesias. Mire cómo entra Pablo, ¿no? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para el servicio de vosotros. Miren esto. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para el servicio de otros. Y estando presente con vosotros, y cuando tuve necesidad, le está hablando a los corintios. No fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba. Fíjense,
¿Hasta qué punto Pablo tiene que defender? Porque la segunda carta a los Corintios es prácticamente toda una carta de defensa de su apostolado. Fíjense que los corintios eran capaces de recibir a algunos que decían ser superapóstoles. Y que encima no solo decían ser superapóstoles, sino que criticaban a Pablo. Y sin embargo los hermanos de Corintios, carnaza total, ¿sí? Carnaza y de la más barata, no querían, no recibían, o mejor dicho, recibían a estos superapóstoles de mucho agrado, pero cuando Pablo los fue a visitar, que es precisamente quien los engendró espiritualmente, Pablo no podía ni siquiera tocar un peso de allí, porque con Pablo tenían realmente un tremendo problema. Dice, y estando presente con vosotros, fíjense lo que Pablo les está escribiendo en la segunda carta, y miren lo que les está diciendo. Y estando presente con vosotros, y cuando tuve necesidad, no fui una carga para nadie, porque los hermanos que fueron de Macedonia proveyeron lo que me faltaba. Y en todo me guardé y me guardaré de seros una carga. Fíjense ustedes, dice, es una verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será impedida en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque os amo. Dios lo sabe. Fíjense, qué terrible que es esto, que la iglesia, aquella iglesia a la que Pablo pastoreaba, a la que Pablo apacentaba, a la que Pablo le compartía todas las riquezas que Pablo tenía en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a la revelación del Evangelio, esa iglesia la que menos aportaba, la que menos aportó para que Pablo pudiera vivir. Pablo vivió al final haciendo tiendas, y de lo que otros hermanos de otras congregaciones le daban. Qué increíble esto. Seguimos con esto para encaminar a los que ministran. Vamos a Tercera de Juan, versos 5 al 8. Tercera de Juan 5 al 8. Miren ustedes, dice, amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos. Está hablando, por supuesto que le está hablando a Gallo, que probablemente era un hermano de una congregación, o puede haber sido el dueño de casa, ¿no? Dice, amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor, a los cuales bien harás en proveerles para su viaje como es digno de Dios, porque ellos salieron por causa del nombre sin aceptar nada de los gentiles, es decir, que no fuera de la iglesia de Dios, ¿sí? Debemos pues acoger a los tales para que seamos colaboradores con la verdad. Fíjense ustedes que está hablando de la provisión para el viaje, de la estadía y de la colaboración con la verdad. Acogerlos es cuidarlos en casa o cuidarlos en la congregación, abrazarlos y acobijarlos en el lugar. También colaborar para que esa persona o ese predicador o ese maestro pueda sentirse cómodo entre ellos, pueda hacer bien su tarea y puedan ser encaminados, no solo acogidos, no solo ser cuidados dentro de la congregación, cobijados dentro de
de la familia de la fe, de la casa, sino también dice, debemos pues acoger a los tales para que seamos colaboradores con la verdad. ¿Y cómo somos colaboradores con la verdad? Pues encaminando a los que ministran, asistiéndolos, proveyéndoles para el viaje y ofrendando para ellos. Es la forma. ¿Por qué? Porque cuando alguien viaja para ministrar, porque se lo ha invitado a ministrar en otro lado, no puede trabajar. Es decir, en ese tiempo en que está viajando, no puede trabajar. Entonces, ¿qué van a hacer? Por supuesto, en muchas oportunidades, porque yo también lo he hecho, en muchas oportunidades me he pagado mi propio viaje, he pagado mi propia estadía cuando he tenido que ministrar, pero no siempre ha podido ser así, porque yo tengo mi propio trabajo, tengo mi trabajo secular, pero cuando tengo que viajar no puedo trabajar, entonces dinero no entra y mi familia tiene que ser mantenida y yo tengo que ser mantenido, entonces, o tengo que ser sostenido. Entonces, hay momentos, hay cuestiones en las que se tiene que evaluar. ¿Para qué? Para encaminar a los que ministran. Y Dios realmente, y no entrar en el tema de la manipulación, que ya es otra cosa, ¿sí? Primera Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 18, y con esto estamos culminando. Todavía tengo un poco más para hablar, pero por hoy, recién, seguramente mañana podremos terminar. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: los ancianos que guían apropiadamente, es decir, los ancianos por lo general pueden ser personas mayores, pero no en todos los casos son personas mayores, sino aquí es presbíteros, personas que guían apropiadamente, así que pastorean y que apacientan la grey, como nosotros lo vemos en Hechos capítulo 20, ¿no? Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, no solo la honra de palabras, sino también monetariamente. Especialmente los que trabajan arduamente. Acá está la clave. Los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su paga. Cuando cita Deuteronomio 25:4, por supuesto que allí está hablando de que no mantengan al buey con el bozal, porque en algún momento se lo tienen que sacar para que coma, para que se alimente, porque si no de nada sirve un buey que no se alimenta. ¿Pero está diciéndolo esto enteramente por el buey? No, lo está diciendo por nosotros, por aquellos que ministramos, por aquellos que enseñamos. Entonces dice, la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, vos no podés tener apretado o en apretura a una persona que trabaja arduamente en la palabra y en la enseñanza. Es decir, porque yo lo digo por experiencia propia. Lleva muchas horas estudiar las Escrituras para poder enseñar tan fielmente como sea posible. Lleva muchas horas. Yo, gracias a Dios, mi trabajo me da tiempo para poder hacer mi tarea. Pero hay personas que con su trabajo no pueden llevar mucho tiempo en el estudio de las Escrituras. Y las Escrituras, para poder enseñarlas tan fielmente como sea posible, lleva mucho tiempo, mucho trabajo poder investigar, estudiar, memorizar, profundizar y ver. Entonces dice: los ancianos que guían apropiadamente
sean tenidos por dignos de doble honra. No solo sean honrados o tenidos en alta estima dentro de la congregación, sino también honrados para sostenerlos, para que la persona pueda tener un poco más de tiempo para estudiar las Escrituras, para trabajar arduamente en la palabra, porque está hablando de trabajar en la palabra, no en lo secular, sino en la palabra. Por supuesto que hay abusos, muchos abusos, ha habido muchísimos abusos, pero no es el caso de un anciano o algún pastor que enseñe con sencillez de corazón, con humildad, ¿sí? Dice, porque arduamente en la palabra y la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su paga. Es decir, si una persona trabaja arduamente en la palabra y la enseñanza, es un obrero, y si ese obrero tiene que ser digno de su paga, no de exuberancias, no de caprichos, pero sí poder mantenerse y mantener a su familia. Bien, llegó hasta aquí. Vamos a seguir luego con esto de la cuarta pregunta y vamos a terminar mañana. Mañana vamos a ir a Tito, capítulo 3, verso 13 al 14, y de allí arrancamos con lo que nos resta de esta serie de mensajes. Gracias por haberme acompañado. Quiero orar con ustedes, quiero orar. Compartan estas enseñanzas, muestren a la gente lo que la Escritura dice y vean ustedes, por favor, estudien. No se queden con lo que yo les digo, pero lean, estudien, vean lo que dice la Escritura y verán que siempre la verdad, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, ¿sí? Si conocemos la verdad nos hace libres. Señor, te doy gracias, maravilloso papá, por este momento y gracias por haberme permitido compartir con la gente, Señor, tu palabra. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? Señor, te ruego que nos ayudes a entender correctamente, Señor, lo que tu palabra dice. Ayúdanos para que podamos realmente hacer todo lo que tenemos que hacer y aquello que nos mandás a hacer. Ayúdanos a entender, Señor, cómo manejar todo este tema, Dios mío, de las ofrendas, cómo manejar el tema de la cena, de la cena, Señor, de la cena dominical o la cena consagrada al Señor, de cómo compartir la copa, cómo partir el pan, Señor. Qué maravilla que es esto, porque esto nos abre nuevos caminos, nuevos horizontes. Señor, ayúdanos a seguir buscando esas perlas preciosas en el océano de tu palabra. Gracias por lo que vos estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te ruego tu bendición sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre aquellos que compartirán estas enseñanzas y sobre todos aquellos que la escucharán a partir de ahora. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado y los espero mañana a las 19 horas con la cuarta parte de esta cuarta y última parte de esta serie de enseñanzas. Nos vemos mañana. Dios los siga bendiciendo.